opciones de titulación, tenemos que revisar el reglamento. Entonces, vayan pensando con quién quieren trabajar, 5 personas del equipo, y me indican, por favor, el que sea responsable, me indica en el chat quién es su equipo, por favor. Y vayan pasando lista por lo mientras. Vamos a esperar unos minutitos porque es la mitad del grupo ahorita. Entonces, equipos de 5 para revisar las opciones de titulación que tiene Ingeniería Química, ¿vale? Y vayan pasando lista, por favor. Ok, chicos, bueno, pues vamos a dar inicio a la clase. Les comento, el día de hoy vamos a ver rectas de Diuring, unos ejercicios, y vamos a iniciar con balances en evaporación, ¿vale? Me imagino que ya están teniendo sesiones en L. Sí, ya. Ok, vale. ¿Qué temas van a revisar en L? Ya les dijeron sus profesores. ¿No? Lo de evaporador. Ok. Intercambiador de calor y torre de enfriamiento. Ok, vale, bueno. Entonces vamos a iniciar, por favor. Entonces, les pedí que buscaran las rectas de Diuring. Voy a compartir pantalla con las rectas de Diuring para que podamos ir revisando. Entonces, lo que hay que comentar es que las rectas de Diuring es un diagrama que nos permite leer la temperatura de ebullición de una solución. Entonces, la solución, lo que va... Permítanme que falta conectar algo en mi computadora. La solución pues puede ser de hidróxido de sodio, puede ser de sacarosa, puede ser un ácido, puede ser cualquier álcali. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes sustancias, ¿no?
Y lo que tenemos que conocer es cuál es la presión que tenemos en el lugar donde se está ejecutando la evaporación, número 1. Y número 2, tenemos que conocer la sustancia y la concentración de la sustancia para poder determinar el aumento en el punto de ebullición. Entonces, tomen nota, por favor, chicos. El aumento en el punto de ebullición es la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas que existe entre el agua, y la solución de estudio. Entre el agua y la solución de estudio. Entonces, la ecuación que va a definir el aumento en el punto de ebullición se puede conocer como AP o EP. AP o EP. Ahorita la coloco, permítanme un segundito. Entonces estoy colocando elevación en el punto de ebullición, eso es lo que significa. Elevación en el punto de ebullición o aumento en el punto de ebullición. Entonces, el EP, elevación en el punto de ebullición, o AP, que se aumenta en el punto de ebullición, se define como temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua a una presión absoluta. Esa es la expresión matemática y pues obviamente de lo que estaremos hablando es las unidades en el sistema internacional pues son pascales o en el sistema inglés son libra, fuerza, pulgada, libra, fuerza, pulgada cuadrada absoluta o CIA. Entonces, depende de lo que nos indique el problema, vamos a tener este punto. Y bueno, algo también muy importante es cómo vamos a determinar la temperatura de ebullición de la solución. Entonces nada más voy a poner aquí nota, la temperatura de ebullición
de la solución se determina con las rectas de Turing, ¿vale? Y las rectas de Turing, como lo acabo de mencionar, va a depender de la solución de la que estemos hablando. Normalmente, las más comunes son hidróxido de sodio, pero podemos encontrar otras soluciones. Entonces, nada más pongo aquí que también se puede determinar con, voy a poner comillitas, con nomogramas. Con nomogramas, ajá. Los nomogramas, les comento, los pueden encontrar en el TORRI. Entonces, en esos nomogramas podemos leer la solución, los valores a través de puntitos. Vamos a terminar cómo, y ahorita vamos a revisar. De hecho, este apunte va a estar disponible en el Classroom en un ratito. Y bueno, pues ahí vienen algunos ejercicios que hay que determinar para la solución de hidróxido de sodio y con el nomograma. El nomograma, pues hay que, yo sí les sugiero, hay que imprimir la hojita para poder leer correctamente, porque es un poquito más complejo. En el caso de las rectas de Turing, no la puedes tener en tu pantalla y sin problema puedes leer. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? No. Ok. Bueno, ¿y qué es la temperatura de ebullición o qué es la ebullición? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo podríamos definir la ebullición? Adelante, José Luis. Pues es el cambio del estado de la fase líquida a la fase gaseosa gracias a un incremento en la temperatura de la sustancia. Ajá, esa es una. Muy bien, eso es correcto. Entonces, la temperatura de ebullición se da cuando, bueno, hay un cambio de fase entre la sustancia y que estamos poniendo a ebullir. ¿Y qué otra condición es importante para que se dé la ebullición? Por ejemplo, es lo mismo que el agua ebulla a la presión de Cuautitlán Izcalli, que ebulla, por ejemplo, a la presión que tiene Cusco, Perú. No. No, ¿por qué, José Antonio? También depende de la presión. Ajá. Entonces, la temperatura de ebullición es aquella temperatura que se va a dar cuando la sustancia alcanza en su superficie la misma presión que la presión atmosférica en donde se ubique ese líquido. Entonces, eso también es importante tenerlo, ¿no? O conocerlo. Entonces, la temperatura de ebullición depende de la presión a la que esté ese líquido. Y también va a depender, no se olviden, de la viscosidad. Entonces, un líquido que es, un fluido que es mucho más viscoso, bueno, pues va a tardar un poquito más en ebullir. Y también recuerden que lo que va a suceder al interior del líquido depende de la densidad del fluido. Entonces, la densidad va a ser, si es agua, por ejemplo, pues la densidad va a ser que el fluido se mueva rápidamente. No se olviden que es ondas convectivas, convección al interior del fluido, y va a burbujear, quiere decir que más rápidamente vamos a alcanzar la temperatura de ebullición de un líquido que tiene una baja viscosidad que de un líquido que tiene una alta viscosidad. Eso no se olviden, y eso ya lo vimos. Entonces, la temperatura de ebullición de una sustancia va a depender de la presión a la que se encuentre. Y la ebullición se logra cuando la presión atmosférica en la superficie es igual a la del líquido que estamos colocando en ebullición. Bueno, entonces si ya todos terminaron de copiar este punto, voy a dejar de compartir. Entonces necesito que me pongan pulgarcito arriba si ya terminaron de copiar lo que está en la pizarrita. Ok, solo un pulgarcito.
Ok, vale. Entonces dejo de compartir esto, chicos, para compartir las rectas de Diuri. Gracias, chicos. Bueno, entonces ahora sí. Entonces, aquí tenemos las rectas de Diuri. Les sugiero que ahorita, por favor, coloquen en su cuadernito un cuadrito, nada más. Una línea, nada más. Y que pongan aquí punto de ebullición, punto de ebullición, punto de ebullición de la solución, punto de ebullición del agua. Bueno, para los que llegaron un poquito después hay que pasar a asistencia. Bueno, entonces, ¿qué observamos en este gráfico, chicos? ¿Siguen viéndolo? Sí. Sí. Ok, vale. Es que hice aquí un cambio para. Bueno, tenemos el punto de ebullición del agua. ¿En grados Celsius o en grados Fahrenheit? ¿Esto por qué? Bueno, pues que recuerden que es muy importante considerar la presión absoluta. Ya nos decía en la notita que les puse, colocábamos ahí. Entonces, esta temperatura de ebullición, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues me pueden dar la temperatura de ebullición en el problema directo y ya nada más yo leo, o tengo que irme a las tablas de vapor conociendo la presión, ubico la temperatura, vengo, leo, debo de conocer el porcentaje de hidróxido de sodio que tiene mi solución y de esta manera pues hago una intersección. Entonces temperatura con la línea que me interesa, por ejemplo, imaginemos que es 10% que es aquí, imaginemos que 100 grados, 10%, y luego del otro lado la temperatura de ebullición del sodio, o del otro lado en grados Fahrenheit, dependiendo del dato que haya encontrado, y pues al final lo único que hago es una conversión. Entonces, este es el diagrama de Diuri, no es un diagrama complicado, nada más que vamos a realizar un ejercicio. Entonces voy a dejar el diagrama en la pizarrita para quien no lo haya descargado. Entonces, ¿listos para que les dicte el enunciado, chicos? Sí. Ok, vale. Entonces, el enunciado, espérenme porque no encuentro el enunciado. Espérenme tantitito. Es el siguiente. Entonces, póngale ahí. Ejercicio. Ejercicio. Rectas de Diuri. Ejercicio rectas de Diuri. Permítanme, voy a hacer un poquito pequeño esto porque sus compañeros. Ok, ahí está. Entonces el ejercicio es: considere la presión absoluta, considere la presión absoluta de 25.6 kilopascales. De 25.6 kilopascales. Para la evaporación, de una solución de hidróxido de sodio al 30%. Punto y seguido. Determine la temperatura de ebullición de la solución
así como la elevación del punto de ebullición, así como la elevación del punto de ebullición, y entre paréntesis, EP con mayúsculas, E mayúscula, P mayúscula, E mayúscula. EP con respecto a la ebullición del agua a la misma presión. Con respecto a la ebullición del agua a la misma presión. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, chicos? Voy a dejar de compartir esto aquí. ¿Qué hacemos? Adelante, Mauricio. Primero sería determinar la temperatura de ebullición del agua a la presión que se nos da. Exacto. Entonces hay que ir a, por favor, a las tablas de vapor. Hay que ir a las tablas de vapor y localizar la temperatura de ebullición de la solución, del agua, perdón. Entonces, número 1. Quienes han participado ahorita, pónganse una palomita. Terminar la temperatura de ebullición del H2O a 20, ¿qué les dije? 25.6. Sí. 25.6 kilopascales. Ok, entonces es lo primero que vamos a hacer, entonces, en tablas de vapor. Vayan a hacer esto, por favor, chicos, y que cuando tenga alguien el resultado, me lo da, por favor. Es lo primero. Entonces damos unos 4 minutitos para que determinemos este valor. Una pregunta, maestra. ¿Cree que puede haber un equipo de 6 integrantes? Un equipo de 6 integrantes, sí, sin problema. Gracias. De nada. Para quienes llegaron un poquito después, hay que armar equipos de 5 integrantes, por favor, para que podamos hacer la exposición de opciones de titulación. ¿Vale? Entonces, el que vaya a ser el líder del equipo me tiene que mandar cómo se conforma su equipo en el chat. Bueno, y entonces, ahorita estamos en este punto. Entonces, adelante. Cuando tengan su resultado, ya saben, levantan la mano para participación. Quien participa ahorita tiene dos
participaciones y quien resuelva en su cuaderno tendrá una participación. Si es correcto y si no, bueno, pues a corregir lo que sea necesario. Adelante, Mauricio. Me salió una temperatura de 338.6675 Kelvin, que transformando los grados Celsius sale 65.51 grados Celsius. A un segundito, nada más. Uy, es que perdí mi cursor. A ver. ¿Cuántos Celsius? 65.51. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, es correcto. Ok, entonces el número 2, es leer. Leer en las rectas de diario. Entonces, si ya todos tenemos esto, voy a pasar al diagramita para que podamos revisarlo. Entonces, ¿todos hasta aquí? Sí, maestra. Ok, vale. Entonces dejo de compartir. Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es cerrar a 65.5 o a 66 grados, ¿no? Porque va a ser un poquito difícil la lectura, pero si ustedes tienen a la mano el diagrama, bueno, si no hay problema pueden tomar hasta 65.5. Vamos a tratar de redondear en este momento para poder resolver. Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a irme otra vez a compartir la recta de Dios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos la temperatura de ebullición del agua. Aquí son 50, 5, 10, 15, 20, 25. Está entre 5, 55, 60, 65. Entonces, ¿todos siguen mi cursor? Sí. Yo lo que voy a hacer es, de aquí voy a trazar una línea. Bueno, en este momento no la puedo trazar porque no tengo compatible el cursor con esto, pero bueno, 65, más o menos con esta línea, y tenemos que bajar al 30%, que es este gráfico exactamente. Y lo que vamos a hacer aquí es, ya tenemos este punto, y lo único que vamos a hacer es leer sobre esta línea cuántos grados son. Entonces, estoy aquí en este punto. Aquí 5, 10, 15, 20, 25. Igual, cada línea vale 5. Entonces, ¿qué temperatura de ebullición aproximada tenemos en la solución, chicos? Estoy aquí. ¿Como de 84 grados Celsius? Como de 84. O sea, no tenemos una aproximada, pero sí más o menos está una rayitita arriba del 85. Acuérdense que cada uno vale 5. 5, 10, entonces casi ya. Entonces más o menos de 84. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Entonces bajo. Aquí, más o menos hasta el 84, 70, 80, 85. Aquí a la línea del 30% y leo. Eso es todo lo que hago. Ok. Entonces más o menos 84 grados. Voy a regresar. Voy a dejar de compartir aquí otra vez. Y voy a regresar a la pantallita.
leer en rectas de Turing la temperatura de ebullición del H2O no es cierto. De la solución al 30% y nos dio un aproximado de 84 grados Celsius. Ok, entonces el paso número 3, ¿cuál es? Ya tenemos aquí la respuesta que nos dice determina la temperatura de ebullición de la solución, un aproximado de 84 grados. Después, ¿qué tenemos, chicos? Después, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la EP, ¿no? Determinar el EP. ¿Cuánto les da? $84 menos 65.51, ¿cuánto da? 18.49. 18.49 grados Celsius. Ok, ¿allí alguna duda? No, profesor. Ok, vale. Bueno, entonces, está sencillo, no hay mayor complicación. Y de esa manera resolvemos, ¿vale? Ok. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema. En los ejercicios que voy a subir viene algunos ejercicios relacionados con esto y algunos ejercicios relacionados con el nomograma. Viene cómo se lee el nomograma. No tiene mayor problema. Voy a dejar de compartir aquí tantito y voy a abrir nada más para que verifiquemos. Y esto es un nomograma, chicos. Un nomograma es una serie de datos, ¿no? En este caso tenemos soluciones. Ahí no sé si se observa bien, pero bueno. Sucrosa, ácido cítrico, cloruro de potasio, ácido sulfúrico, ¿no? Y de este lado tenemos aumento en el punto de ebullición en grados Fahrenheit, temperatura de ebullición de la solución en grados Fahrenheit. El porcentaje en sólidos, y bueno, nada más aquí. El problema que les pongo es, dice, obtenga, considera una solución de dicloruro de calcio al 22% que ebulle a 170 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el aumento en el punto de ebullición de la solución? Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay dos formas de leerlo. Lo primero que hay que hacer es localizar el cloruro de calcio, el cloruro de calcio, y entonces lo que haces es localizas el cloruro de calcio y trazas una línea de la temperatura, que son 270 más o menos aquí, 270, trazas una línea que cruce por la solución. Eso es lo primero. Aquí por eso les digo que no se puede hacer desde mi pantalla, ¿no? Porque lo que yo voy a leer pues no sería correcto. Entonces tengo que imprimir este diagrama
lo que hago es, número 1, localizo la solución y localizo o el porcentaje, si es que me dieran el porcentaje de sólidos. En este caso no me está dando el porcentaje de sólidos, me está diciendo que bulla a 270 grados. Bueno, trazo una línea y pongo una flecha aquí. En el punto donde yo llego a la otra línea, que es el extremo, de ahí puedo subir y trazar una línea para leer el aumento en el punto de ebullición, que más o menos sería 9 grados. O, número 2, trazo una línea hacia abajo y leo la temperatura de ebullición del agua. Entonces, lo único que hago es una resta y sin mayor problema obtengo el valor. Entonces, en este ejercicio aquí les doy las dos formas en cómo se lee, y esos son los ejercicios que hay que revisar. Nada más voy a regresar tantito. Dice, se busca la temperatura de ebullición en la figura 2, que es, se traza una línea hasta intersectar la solución que se desea, es la línea verde que les estoy indicando. Una vez se tenga esa primera línea, se busca el porcentaje de saturación de la solución, y se muestra de dos formas de realizarlo. Se marca el número 1, que es un EPA aproximado de 9.7. Si se parte de la línea de la parte inferior, la temperatura es 10 grados centígrados. Entonces, tomo aquí, leo más o menos 22 y leo por acá. Estoy aquí, leo más o menos 22 y leo de este lado. Si ustedes observan, es esta línea la que yo voy a leer como el aumento de punto de ebullición. Aquí lo dice. De este lado es la temperatura de solución. Y si se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo. Dudas aquí, de todos modos, eso está en el apunte, no se preocupen. Dudas aquí en lo que acabo de comentarles. Disculpe, yo no entendí por qué la línea 1 la trazó a 9 y no a, no sé, 6. Ok. Lo que nos dice el problema es que tenemos una solución de cloruro a 270 grados centígrados y 22%. Entonces, lo que yo hago es, puedo tomar esta línea que está en la parte superior, que es porcentaje de sólidos, y más o menos, aquí lo que tengo yo que hacer, por eso les digo que tiene que ser impreso, tengo que hacer un trazado de líneas para que yo tenga el punto exacto de 22. Entonces, de este punto parto a 22 y subo y leo un aproximado de casi 10 grados Fahrenheit. En la parte de abajo lo que hago es exactamente lo mismo. Más o menos aquí es 22. Entonces, de este punto, bajo, cruzo 22 y vuelvo a leer, y de este lado es el valor que leo. Ahora sí. Sí, maestra, muchas gracias. No, de nada. Entonces, hay dos formas de leerlo. ¿Cuán exacto va a ser mi lectura en un homograma? Pues, primero, si yo pongo unas líneas aquí indicando con exactitud 5 líneas que dividan sin problema, y también aquí con exactitud 5 líneas que dividan, y de esa manera voy a tener un gráfico exacto, una lectura exacta, de los nomogramas. Les soy muy sincera, a mí no me gustan mucho los nomogramas, pero sí hay que emplearlos, ¿no? Normalmente en las cuestiones para ingeniería química se emplean de forma común en nomogramas, chicos, entonces hay que aprender a leerlos. Y en el PERRI vienen muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque el PERRI lo que hace es condensar un montón de información de varios científicos que han estudiado estas situaciones y sin mayor problema. Les comento, ustedes también pueden hacer determinaciones de rectificación de distintas sustancias. Y ese tema también puede ser un tema que puedan desarrollar en termodinámica, por ejemplo, para tesis. Estos temas quizá no son muy estudiados, pero sí se pueden determinar y hacer tus propios nomogramas, ¿no? O tus propios rectas de Dion. Bueno, entonces en este punto, bueno, pues ya nada más voy a concluir. Hay 3 ejercicios para rectas de Diori y 3 ejercicios para nomogramas. Ambos diagramas los voy a subir, pero es importante que ustedes busquen a dónde los pueden localizar, porque muy probablemente en SULEM les pidan determinar algunas otras situaciones con algún otro tipo de sustancias. Y nada más aquí
¿Qué haríamos en el problema, en el inciso C del 2.1? ¿Qué haríamos? Esa no es una presión absoluta. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumarle la atmosférica. La atmosférica, y ahí no nos dice cuál es la atmosférica, entonces, ¿qué consideraríamos? ¿Qué es una atmósfera? Una atmósfera. Entonces, siempre que no mencione el problema, siempre nos vamos a una atmósfera. O 760 milímetros de mercurio, o 101.325 kilopascales. Entonces, mucho cuidado aquí. Y aquí dice bien claro, chicos, anexa tu diagrama para cada ejercicio. Entonces, pongo el problema, pongo mi diagramita y señalo con colores las líneas de cómo yo leí para ver que están haciendo esto de forma correcta. Bueno, entonces, esto lo subo ahorita en un ratito al Classroom. ¿Listo ahí? ¿Sin dudas? ¿Más o menos? Sin dudas, profesor. Ok, vale. Entonces, vámonos otra vez a la pizarrita y vamos a hablar de evaporación. ¿Qué es bueno, ya decíamos, ¿qué es la evaporación? Bueno, pues es el cambio de estado de las sustancias, pero cuando yo hablo de evaporación como operación unitaria, ¿qué es la evaporación? Permítanme. Entonces, lo primero y lo que acabo de decir es que la evaporación es una operación unitaria. ¿Qué me va a permitir, chicos? Adelante, Jimmy. A remover un líquido de una mezcla. Ese es su número 1. Y número 2 me va a permitir también la concentración de sólidos. Y aquí siempre les pregunto, ¿qué sucede? Tu mamá hace una sopa de fideos hoy. Ya te la comes, sobra un poquito, guarda en el refrigerador el recipiente y al otro día vuelve a calentar esa sopa. ¿Qué pasa con esa sopa? ¿Quién me dice? Se concentra. Se concentra. Pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Igual? Más salada. Más salada. Bueno, pues entonces eso es lo que pasa exactamente en este proceso más salada. Entonces vamos a concentrar sólidos, ¿vale? Y en esa concentración de sólidos, bueno, pues sin mayor problema lo que estamos haciendo es, pues tenemos por ejemplo una concentración de sal del 20%, y cuando ponemos a ebullir, pues a lo mejor llegamos al 30, al 40, etcétera. ¿De qué va a depender esta ebullición? Chicos, pues esta operación unitaria va a depender de las sustancias
Número 1, la presión atmosférica. Es decir, mi ebullición puede ser muy eficiente si pues la presión que tengo es muy elevada. Esto me va a permitir que sin mayor problema evapore muy rápidamente de la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica si es mayor, a mayor presión atmosférica, pues voy a tener una mayor temperatura de ebullición. También algo muy importante, este proceso se va a hacer muy eficiente si tenemos eficiencia permítanme, eficiencia con múltiple efecto. ¿A qué me refiero con múltiple efecto? Que coloque 2 o 3 evaporadores en línea para que el proceso se haga eficiente, ¿sale? A eso nos referimos. También, ¿de qué va a depender el proceso? El proceso va a depender de la solubilidad. Entonces, la solubilidad obviamente aumenta al aumentar la temperatura, pero no debe excederse el límite porque podemos formar cristales. Entonces aquí mucho cuidado con la formación de cristales. Con la formación de cristales, algo muy importante, chicos, es la evaporación se diferencia de la cristalización en función de este punto exactamente. Entonces, ¿tenemos las mismas condiciones? Sí, podemos tener las mismas condiciones. Y también es muy importante cuidar que no haya formación de espumas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué sucede si hay formación de espumas? ¿Alguien ha puesto a ebullir leche en casa? ¿Qué sucede? Como que crece la espuma así, se sale del pocillo de la cosa. Ajá, se sale y, por ejemplo, si se ebulle y se genera la espuma, ¿qué le pasa a tu pocillo al interior ya después cuando vacías la leche? ¿Queda pegado? Sí, se queda como con manchitas cafés. Bueno, entonces algo muy importante también es que debemos evitar la formación de espumas. Esto hay que cuidarlo mucho. Si ustedes llegan a la industria farmacéutica o la industria alimentaria, es muy importante este punto. No se puede evitar completamente, chicos. Lo único que tenemos que hacer es, una vez que sepamos que, por ejemplo, la temperatura de ebullición de la leche, por decir algo, es de 92 grados, pues siempre vigilar que cuando llegue a 92, el proceso disminuya para que no haya ningún inconveniente. Y también tenemos otro punto que es sensibilidad térmica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, algo muy importante es, entonces repito, estas últimas 2 condiciones refieren al área de alimentos, el área farmacéutica. Aquí,
Sensibilidad térmica es, por ejemplo, ustedes han escuchado que si yo pongo a cocer, por ejemplo, zanahorias muchísimo tiempo, pierden vitaminas y minerales. Ah, bueno, entonces a eso refiere. Estoy poniendo quizá un ejemplo que no corresponde puntualmente a evaporación, pero entonces habrá sustancias que se degraden con la temperatura, entonces habrá que cuidar. Esto es muy, muy específico, más en farmacia que en alimentos, pero sí se llega a dar. Entonces, ¿cuáles son los factores para que se lleve a cabo la evaporación? Bueno, pues los factores para que se lleve a cabo la evaporación es la presión atmosférica, la solubilidad, la formación de espumas y la sensibilidad térmica. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí. Ok, vale. Entonces voy a hacer una esquemita. Y vamos a ver. Ok, cuando yo hablo de alimentación, pues voy a tener cualquier sustancia que quiera yo evaporar. Lo que yo voy a obtener, ya dije, es un concentrado o una solución concentrada, ¿vale? Los evaporadores pueden ser, chicos, de circulación natural. Quiere decir que el fluido, conforme ebulle, pues lo que hace es lo que decíamos, ¿no? Sube, ebulle y sube, y se transporta de manera natural, no requerimos ninguna bomba. Hay otros evaporadores que son de circulación forzada. De circulación forzada quiere decir que yo tengo que impulsar el fluido, porque el fluido tiene, por ejemplo, pues poca concentración o es muy viscoso, entonces lo que tengo yo que hacer es
impulsar ese fluido para que suba. Entonces, nada más ahí tomen nota. Los evaporadores pueden ser de circulación natural o de circulación forzada. Ahora, yo estoy dibujando aquí unos tubos, ¿no? Unos tubos por los que va el vapor. Esos tubos pueden ser horizontales, pueden ser verticales, pueden ser muy largos, muy cortos, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces yo coloco mi solución. Mi solución, por ejemplo, puede ser hidróxido de sodio. Tengo un porcentaje y la alimentación puede ir por dentro de los tubos o por fuera de los tubos, depende de cómo sea el evaporador. Ok, entonces al interior lo que va a hacer esa solución es, si va por fuera de los tubos, bueno, pues iría en esta parte que estoy señalando aquí con el cursor, a ver si alcanzan a ver, ¿no? Bueno, entonces la solución empieza a ebullir después de un cierto tiempo a una cierta temperatura, es decir, dependiendo de la temperatura atmosférica. Bueno, ebulle y entonces lo que empieza a suceder es que el vapor que se desprende de esa solución pues va a salir por la parte de arriba. Es evidente que ese vapor que sale desprendido de la solución no es 100% vapor, vaya, en algunos casos lleva un porcentaje de la alimentación, por ejemplo, restos, por así decirlo, de hidróxido de sodio. Pero bueno, en general se va a considerar que va 100% vapor. El porcentaje con el que se arrastra alguna sustancia, pues, es muy poco, sin mayor problema. Bueno, entonces ahí tenemos el vapor que se desprende de la solución. Y obviamente sube. Imaginemos igual una olla en tu casa con la sopa que está haciendo tu mamá. Si no hay problema, el vapor sube, ¿no? Ok. Y se va por una tubería en el caso de procesos industriales. Y por la parte de abajo, bueno, pues va a salir más concentrado. Si yo puse al 30%, quizás yo obtenga el 50%. Bueno, ¿y cómo es que funciona este evaporador? Bueno, este evaporador en esta parte va, en este caso entra por aquí. En este caso voy a tener vapor. Vapor saturado, ¿vale? Ese vapor saturado lo que va a hacer es transferir calor a la sustancia que está entrando. Entonces aquí pues puedo tener 100 grados, 200 grados, etcétera. Dependerá de la temperatura a la que esté ese vapor. Cuando ese vapor transfiere calor, igual, este vapor puede ir por el interior de los tubos o por el exterior de los tubos. Ok. ¿Qué le va a pasar a ese vapor, chicos, cuando transfiera calor a mi solución? Que en este caso estoy dando un ejemplo de hidróxido de sodio. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a salir ese vapor después de transferir calor? ¿Un poco más frío? Más frío, es correcto, más frío. Entonces, cuando sale más frío, estamos perdiendo calor en ese vapor. Entonces, ¿creen que haya un cambio de estado? ¿Se condensa? Se condensa, correcto. Entonces, lo que yo obtengo aquí es líquido. Ay, 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 ay. Perdón. Líquido condensado. Entonces, siempre aquí voy a estar hablando de un calor latente. Es decir, para que mi operación unitaria funcione, lo que yo voy a hacer es eficientarla, y para que haya esa eficiencia, bueno, pues lo que le va a suceder al vapor se va a convertir en líquido. En el laboratorio lo que ustedes van a hacer es medir la cantidad de líquido condensado que sale. ¿Sí? ¿Qué creen que sí la pueden medir? Va a haber una válvula dentro del evaporador que ustedes trabajen que les va a permitir determinar cuánto condensado tenemos en esa operación unitaria, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien?
Sí. Y les comento, siempre va a haber 5 corrientes, siempre. Entonces, este es el esquema como general, pero ahorita les pongo el esquema cómo lo vamos a estar trabajando dentro de clase. Nada más dejen, vuelvo a cambiar de color. Ok. Ese es el esquema que vamos a tener para trabajar en la clase. Ajá. Entonces, y cambio de color, porque siempre vamos a poner las otras dos con otro color. Entonces, si yo me encuentro un esquema, estamos resolviendo un problema, y me encuentro un esquema, chicos, que no tenga estas 5 corrientes, ya en automático estamos mal. Porque siempre va a haber 5 corrientes, siempre. ¿Puede haber recirculación? Sí puede haber recirculación. Ok, entonces, este es el esquema que vamos a utilizar durante las clases y siempre debe haber 5 corrientes, repito. Alimentación, el vapor que sale de esa alimentación que está ebulliendo, el condensado, aquí me equivoqué, perdónenme, por favor. Es el concentrado. Y siempre vamos a tener esas 5 corrientes, siempre. Y aquí voy a hacer la aclaración, que cuando yo tengo vapor saturado, y transito calor, pues se va a convertir en líquido. Y cuando yo estoy hablando de esto, voy a hablar de calor latente. Entonces, esto sí es muy importante, esto no lo olviden, porque siempre vamos a estar utilizando calores latentes, siempre. Entonces, ustedes secan, hay calor latente del vapor que se utiliza. Ustedes van a enfriar, hay calor latente de lo que van a enfriar. Ustedes van a evaporar, hay calor latente de lo que están evaporando. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Ok, vale. Entonces nada más no se olviden ahí de lo que les decía, hay evaporadores de circulación forzada y de circulación natural. Natural quiere decir que el fluido que yo voy a evaporar sube por los tubos para realizar el proceso. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio, chicos.
Entonces terminan de copiar y levantan su pulgarcito para ver que ya terminaron y podamos hacer el ejercicio. Ok, pulgarcitos. Solo veo 2 pulgarcitos. Ok. Ok. Bueno, entonces voy a dictar el problema, chicos. Un evaporador continuo de efecto simple, un evaporador continuo de efecto simple, concentra 9072 kilogramos hora de una solución de sal al 1% en peso. Que entra a 311 Kelvin. Que entra a 311 Kelvin. Hasta una concentración final. Sí, Profesora, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, un evaporador continuo de efecto simple concentra 9072 kilogramos hora de una solución de sal al 1% en peso. Que entra a 311 Kelvin. Que entra a 311 Kelvin hasta una concentración final. Hasta una concentración final de 1.5 en peso. Punto y seguido. El vapor en el evaporador está a una atmósfera absoluta. El vapor en el evaporador está a una atmósfera absoluta. Y el vapor de agua que se introduce está saturado a 143.3. Está saturado a 143.3 kilopascales. Kilopascales. Punto y seguido. El coeficiente total de transferencia de calor. El coeficiente total de transferencia de calor. Y pongan este valor, es U, ese es su símbolo del coeficiente total de transferencia de calor.
es de 1704 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. El coeficiente total de transferencia de calor, U, es igual a 1704 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Punto y aparte. Calcula la cantidad de vapor y producto. Calcula la cantidad de vapor y producto. Coma. Así como el área de transferencia de calor. Así como el área de transferencia de calor. Disculpe, ¿cree que podría volver a repetir la pregunta, por favor? Calcule la cantidad de vapor y producto. Coma. Así como el área de transferencia de calor. Así como el área de transferencia de calor. Gracias. No de nada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro evaporador y lo voy a dibujar más abajo para que nos... Entonces vayan dibujando su evaporador, chicos, por favor. Entonces voy a dibujar las corrientes, chicos. Entonces aquí voy a tener la corriente 1. La corriente 2 y lo que sale vamos a denominarlo en este momento 3. Ok, entonces de la corriente 1 ¿qué conocemos, chicos? ¿Qué cantidad de material está entrando? Es 72 kilogramos hora. Ok. Allí no les di el dato, pero conocemos también el CP de 1. Ahorita lo coloco aquí, es 4.14. Kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. ¿Qué otra cosa conocemos del flujo 1, chicos? La concentración. Ajá, concentración. Entonces aquí le vamos a poner concentración 1, 0.1. No, 0.01, ¿no? 0.01%. ¿Qué otra cosa conocemos? Temperatura 1. Ajá. Profesora, ¿no es 1%? Ajá. Pues sería 0.01, ese sería dimensional, ¿no? Sí, tienes toda la razón, es correcto, pero... Si es 1%, ya si lo convierto a concentración es
sin el porcentaje. Muy bien, gracias. Y tenemos 311 Kelvin. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok, de la corriente 2, levanten la mano. ¿Qué datos pongo en la corriente 2? Revisen el problema y qué pongo en la corriente 2. La corriente 2 es el vapor que está saliendo de la solución. El flujo sería el 99% de 9072. Ok, sí es correcto, nada más que ahorita no lo conocemos. Entonces, ese dato hay que calcularlo. Pero está correcto, ponte participación, ahorita lo vemos. Okay. ¿Qué otra cosa pongo en la corriente 2? O en la corriente 3, ¿qué valores pongo? Levanten la mano para participar, por favor. Ok, adelante, José Antonio. Dice que el vapor en el evaporador está en una atmósfera absoluta. Uh-huh. Entonces, la presión 2 es una atmósfera absoluta. Uh-huh. Ok, es correcto, José Antonio. Dos palomitas ahí en tu cuaderno. Y aquí lo que conocemos es que, bueno, pues ya se concentró más y tenemos 0.015, ¿no? En fracción. Ok, entonces voy a cambiar de color, chicos, porque voy a poner las corrientes del vapor saturado. Entonces aquí viene, en este caso nos quedamos en 3, vamos a colocar a este como 4, flujo 4 y aquí están saliendo ese vapor y este es el flujo 5. Ok, participación. ¿Quién es el flujo 4 y qué condiciones tiene el flujo 4? ¿Y quién es el flujo 5? Ok, América. El flujo 4 es el vapor saturado que se está introduciendo, que tiene un valor de 143.3 kilopascales. Ajá. Y, bueno, no estoy segura. No, creo que no es. No, bueno, nada más tengo ese. Ok, vale. Muy bien, América. Entonces tenemos esto, ¿no? Y entonces aquí no olvidemos que esto es vapor. Y esto es líquido. Permítanme un segundo. Gracias, perdón. Ok, entonces, bueno, vamos a, hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí. Ok, ¿qué hacemos primero? ¿Qué vamos a hacer primero? Calcular el flujo 3. Ajá, entonces vamos a hacer un balance de materia. Ok, levanten la mano quien quiera participar. Entonces, ¿cómo queda mi balance de materia? ¿Y en qué conviene hacerla? ¿En sólidos o en líquidos? O sea, es decir, el porcentaje de agua o el porcentaje de sal. Levanten la mano. ¿Y quién me dice cómo queda la ecuación del balance de materia? Ok, a ver, déjenme ver quiénes van a participar.
Ok, Andrés, adelante. A ver. La ecuación general sería flujo 1 de entrada sería igual a flujo 2 más flujo 3. Ajá, es correcto. ¿Y en qué conviene hacer el balance? ¿En sólidos o en líquido? ¿En agua? Creo que sí en sólidos. Ajá. Sí, muy bien. Flujo 1 por la fracción de sólidos en 1 es igual a... Ahora sí, Andrés, conocemos flujo 1. Permítame porque me estoy quedando sin internet. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ok. ¿Conocemos flujo 1? Sí. ¿Conocemos la fracción de 1? Sí. Flujo 2 y la fracción de 2, ¿qué hacemos con esto? Pues ahí la fracción de 2 de sólidos es 0 porque no sale nada de sólido. Uh-huh. Estamos suponiendo que no haya arrastre de sal. Ajá. Entonces, es puro vapor lo que está saliendo. Andamos buscando el flujo 3 y conocemos la fracción 3. ¿Sale? Entonces, por favor, calcúlenme flujo 3, chicos. Ok, Andrés, 2 participaciones. Damos 5 minutitos, 3 minutitos para contestar este punto. Entonces, si ya tenemos 3, pues evidentemente tenemos 1. Vamos a despejar de aquí 2. Ajá. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo queda el despeje de F2? Levante la mano. Acuérdense que son participaciones, chicos. Adelante, Mauricio. Sería el despeje de F3, ¿no? No, cuando ya conozcamos F3 de aquí, del que estoy señalando, Sí. Ajá, ya conozco F1 y F3 y voy a despejar F2. ¿Cómo quedaría, Mauricio? F2 sería igual a F1 menos F3. Uh-huh. Vale. Entonces vayan, por favor, calculando F3 con la ecuación que está aquí. Y después que tengamos F1 y F2, pues bueno, el que vamos a calcular, F1 y F3, perdón, vamos a calcular F2. Entonces damos 5 minutitos para el cálculo. Si alguien tiene duda, pregúntenme, por favor, sin problema. Profe. ¿Qué pasó? La fracción molar de F3, digo, de 3 es 0.015 o 0.15. 0.015. Ah, ok. Ok. Entonces va a participar Mauricio y después Dani. A ver, Mauricio. 2, flujo 3 me salió a 648 kilogramos hora. Gracias. Dani. Ajá, y para F2 sale 3024 kilogramos hora. Vale. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, chicos. Yo sí tengo una duda, profesora. Sí. No entendí por qué en la segunda ecuación el flujo 2 por su
Bueno, sí, por la concentración es 0. Ah, ok. Sí, porque estamos haciendo, voy a poner aquí la nota, porque el balance es en sólidos. Entonces, estamos hablando de sal, ¿cierto? Entonces, en la parte del evaporador que es aquí, ¿cuánta sal sale? Si lo que está saliendo es el vapor de la solución. Ya, sí. 0, ajá. 0. Suponemos que, o sea, hay muy poquita, pero como no la podemos contabilizar, consideramos que es 0. Entonces, nada más vamos a colocar aquí, no hay sólidos, para que no te olvides. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. No, de nada. Siempre que haya dudas, chicos, por favor, coméntenme, porque sí es importante este punto. Bueno, entonces ya tenemos lo primero que nos decía el problema. Nos decía, calcula la cantidad de vapor y producto. Bueno, pues ya tenemos la cantidad de producto. Son 6,048. ¿Ok? Entonces vámonos a el paso número 2. ¿Dónde está mi cursor? Acá, ya. El número 2. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ahora sí. El balance de energía. Uh-huh. Entonces vamos a hacer el balance de energía. Entonces ahora sí, ¿quién me dice cómo queda el balance de energía? Levanten mano para participar, por favor. Flujo 1. ¿Qué está entrando? Flujo 1 por entalpía 1. Más, ¿qué está entrando? Flujo 4 por la entalpía de 4. Más calor. ¿Es igual a qué? Flujo 2, entalpía de 2. Más flujo 5, entalpía de 5. Más flujo 3, entalpía de 3. Más trabajo, más la acumulación. Okay. Este sería el balance de energía. Lo que entra es igual a lo que sale. Ok, ¿qué elimino de aquí? Levanten la mano, por favor, para participar. Sí, Mauricio. El calor, el trabajo y la acumulación. Sí, nada más que perdí el cursor. Aquí está. Calor, trabajo y la acumulación. Acuérdense que en este caso calor lo elimino porque no tengo una fuente externa. Y con cada uno de estos términos, pues yo determino calor, porque calor es igual a masa por Cp por diferencial de temperatura, o calor es igual a masa por el diferencial de entalpía. Entonces, cada término implica calor, 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 que se cede, que se absorbe, etc. Entonces, la única suposición aquí, chicos, es que el flujo de vapor que tengo, pues va a ser exactamente el flujo de líquido saturado que va a salir. Es decir, aquí no tengo ninguna modificación. Lo que está entrando, pues lo único que le va a suceder es que va a cambiar de estado, pero si yo estoy añadiendo 1,000 kilos, por ejemplo, pues deben salir esos 1,000 kilos. Entonces, aquí vamos a ponerle suposición. Ajá, entonces esa es la suposición. Vamos a ver. Entonces, flujo 1 por el Cp de 1
por el diferencial de temperatura. Más flujo 4. Abro paréntesis. Entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. ¿Es igual a qué? Flujo 2 por el CP1. Aquí el CP lo estoy considerando constante. Habrá casos donde no sea constante. Por diferencial de temperatura más flujo 3, el CP de 1, integral, diferencial de temperatura. Pero el flujo 2 no se puede sacar su entalpía con la presión que nos dio de kilopascales. Ay, cierto, sí, me equivoqué, es correcto lo que me dices. Es el vapor. Permítanme borro. Gracias. Bueno, eso quiere decir que sí están atentos a la clase. Sí. Corrijo. Ay, sí, perdón. Sí, el flujo 2 es vapor y es entalpía 2 más flujo 3 por el CP de 1 diferencial de temperatura. Ok, aquí nada más, chicos. En el flujo 1 voy a subir un poquito. Flujo 1 está entrando a 311 Kelvin. ¿Y a qué temperatura? Está entrando a 311 Kelvin. ¿A dónde coloco 311? Aquí. ¿Y cuál es la temperatura final del flujo 1? ¿O qué temperatura considero? ¿Y por qué? A ver, piensen un poquito y levanten la mano quien quiera participar. Entra a 311 Kelvin y después. ¿Sería la temperatura de ebullición del agua? No del agua, sino de la solución. Ok, temperatura de ebullición. No me lo voy a abreviar aquí. Ajá, temperatura de ebullición. Muy bien. ¿Aquí alguna duda? Lo que está sucediendo aquí es que está entrando a 311 Kelvin. Está adentro para empezar a ebullir, entonces por eso considero. Ahora vámonos con el flujo 3. Perdí el cursor. Aquí, flujo 3. ¿A qué temperatura está el flujo 3? Está la temperatura de ebullición. ¿Y a qué temperatura debe salir, chicos? ¿A qué temperatura debe salir? Temperatura ambiente. Ok. ¿Alguien más?
cuando se condense. No, recuerden cuál es el flujo 3. El flujo 3 es la solución más concentrada. Entonces, ¿a qué temperatura? No escuché. ¿Saldría también a la misma temperatura de ebullición? Sí, exacto, a la misma temperatura de ebullición. Solo a la misma temperatura de ebullición. Entonces, a la temperatura de ebullición, ok, imaginemos que son 100 grados y 100 grados. 100 menos 100, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces, por eso estoy haciendo esto antes. Ese término se hace 0. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que sale y a la que está en el interior del evaporador es la misma. Entonces, todo ese término se elimina. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir resolviendo uno por uno. Lo primero que yo voy a hacer es, ya perdí otra vez el curso, aquí está. Perdón, la temperatura de ebullición. ¿Cómo la voy a calcular, chicos? ¿O con qué dato la voy a calcular? Regreso un poquito el diagrama. ¿Qué dato me va a dar la temperatura de ebullición? La concentración. No exactamente. O sea, la concentración sí es importante porque si ustedes se fijan, tenemos un 1% de concentración de sal, quiere decir que va a ebullir muy cercano al agua porque casi no tengo sólidos, ¿no? Entonces, eso es correcto. Pero aquí hace falta algo. Ok. Entonces, la temperatura de ebullición es... Perdí otra vez el cursor. Temperatura de ebullición a una atmósfera absoluta. ¿Por qué a una atmósfera absoluta? Porque dice el problema que el vapor que sale de la dice el vapor está en el evaporador está una atmósfera. Entonces, si yo tengo vapor a una atmósfera al interior, quiere decir que mi solución está ebulliendo a una atmósfera. Entonces, esto, pues bueno, voy a ir a tablas de vapor. Y voy a buscar a qué temperatura ebulle el agua a una atmósfera. Y por favor, quiero que me la digan. Revisen rápidamente. A 100 grados Celsius. Ok, entonces 100 grados Celsius son 373.3 Kelvin. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. H4 menos H5, lo que yo estoy diciendo aquí es que esto es igual a la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido saturado. Esto es igual al calor latente. Esto lo voy a determinar a qué presión. Buscar en tablas. El problema nos dice, ¿no? 143.4.3, ¿verdad?
kilopascales. Entonces les voy a pedir que me busquen el calor latente. Obviamente el problema va a estar en el sistema internacional. Entonces busquen por favor 143.3 kilopascales y me digan a cuánto equivale el calor latente en joules sobre kilogramo. ¿Vamos bien hasta aquí? Tengo una duda. Sí. La temperatura de ebullición no es 373.15. 373. ¿Por qué? Bueno, es la de el agua en la atmósfera, sí, ¿no? es 11.15, sí, perdón, se me fue ahí el 3, correcto. Pero entonces, si tenemos una solución, ¿por qué la pusimos que es igual su temperatura de ebullición a la del agua? Porque estamos buscando una atmósfera. Aquí se puede utilizar rectas de Düring, sí podemos utilizar las rectas de Düring o nomograma. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Pues okay. es que yo cuando le dije que era la temperatura de ebullición del agua, me dijo que no. Pero pues ahí la estamos poniendo. Bueno, es que no me dijiste por qué, pero es correcto lo que me dijiste, perdón. Bueno, eso es lo que le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando un nomograma, nada más. Así de fácil. Pero si yo utilizo un nomograma, la temperatura sería menor a 373.15. De hecho, vamos a hacer problemas con nomogramas, pero ahorita no los estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque no tienen su nomograma a la mano. ¿O si tienes uno? No. Ok, ¿sale? Y porque también supones que la concentración es muy pequeñita, es un 1%, entonces ¿puedes considerarlo como el agua? Sí puedes considerarlo porque no hay suficiente soluto también, ¿vale? Sí. Ok. Y de hecho lo correcto sería aquí sacar la temperatura de ebullición con una recta de Düring o con un homograma. Eso es lo correcto. Aquí suponemos que es agua, parecido al agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una concentración de soluto muy pequeña que no afecta. Ok, a ver, ¿cuánto les da el valor del calor latente, chicos? A 143 kilopascales. ¿Quién lo tiene ya? ¿Ya? ¿Alguien tiene el valor? Sí, yo. A ver, ¿cuánto le dio? 2230.2. ¿Qué unidades? Kilojoules sobre kilogramo. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿qué conozco de esta ecuación? Voy a regresar tantito arriba. El flujo 1 lo conozco, el CP de 1 lo conozco, está en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. La temperatura ya la conozco. Lo que ando buscando es F4
Esto ya lo conozco, porque es el calor latente. Flujo 2 ya lo conozco, y me hace falta la entalpía 2. Ok, la entalpía 2 va a ser la entalpía del vapor a una atmósfera absoluta en tablas de vapor. Entonces, por favor, busquen este valor. ¿Cuánto vale ese valor? Igual en kilojoules sobre kilogramo. Sí, Mauricio. 2676. 2000 qué? 676. Verifiquen porque... 76. Ajá. Kilojoules sobre kilogramo. Yo tengo un valor un poquito más pequeño. A ver, van a exponer la siguiente sesión. Hay que revisar el reglamento de titulación, eso lo voy a subir igual a
Mauricio. De investigación, esa es la opción. Actividad de investigación. Ok, entonces equipo 3 ya puede retirarse. Úrsula, equipo. Sí. Hasta luego. Adiós, Andrés, gracias. Equipo 4, Úrsula. Apoyo a la investigación. Apoyo a la docencia, perdonen. Apoyo a la docencia. Equipo 4. Equipo 5 lo encabeza Ramírez. Equipo 5, ampliación y profundización de conocimientos, abreviándolo, semestre adicional. Ángel, semestre adicional. ¿Esa ampliación, perdón, profesora? ¿Me lo podría repetir? El nombre cortito es semestre adicional. Ok, gracias. No ve nada. Equipo de Ángel Fernando ya se puede retirar. Hidalgo, equipo 6, diplomado. Equipo 6, diplomado. Sí, ¿listo? profesora, gracias. Ya se pueden retirar. Lía, por favor, posgrado. Lía, posgrado. ¿Listo, Lía? Es que me equivoqué y me faltan más integrantes en mi equipo, pero pues ya agarramos esta opción. Ok, posgrado. Sí, Lía. Nada más dime quiénes son para tomar nota. Disculpe que le interrumpa, profesora. Sí. Nos dio la opción al equipo 6 de diplomado. Somos 3 personas, ¿no hay problema? No. Ok, gracias. Sí, la exposición es la siguiente sesión, 5 minutos. No todos vamos a exponer, pero son 5 minutos. De nada, Carla. Ok, ¿quién más falta de equipo? Es que nosotros nada más somos 3, pero nadie nos ha dicho